Hola, muy buenos días a todos, a todas. Pues nada, bienvenidos al clásico ya webinar de novedades fiscales que hacemos dentro de las actividades de la cátedra todos los primeros de año. Y como siempre le daremos un repaso a las novedades tanto en el ámbito de imposición directa como imposición indirecta. Y pues también como siempre pues contamos con las grandes expertas en estas materias que ahora presentaré. Para el desarrollo del webinar, también como es habitual, pues tenemos dos ponentes, daré paso primero a una de ellas y luego a otra de ellas, pero a lo largo de toda la charla podéis ir formulando vuestras preguntas y yo las iré recopilando todas, intentaré si hay muchas, pues las que sean repetidas, pues formularlas una sola vez a las ponentes para al final de sus intervenciones hacer las preguntas y las respuestas. Haremos las dos intervenciones seguidas y al final del todo las preguntas para ambas dos ponentes, ¿vale? También agradecer dentro de la cátedra el apoyo que siempre nos proporciona Agrobank en todas estas actividades. Y sin más dilación, yo creo que vamos a empezar. Vamos a empezar por las novedades que ha habido en régimen fiscal y en impuesto de sociedades. Para ello, contamos con la directora de la cátedra, la conocéis muchos, la catedrática de Derecho Financiero y Tributario Pilar Alguacil, de la Universidad de Valencia, que sin más, Pilar, si estás por ahí, pues ya ponte la cámara y el micro, aparece y comenzamos. Si está por ahí, así está por ahí. Hola, Tomás, nada, me manifiesto. Aquí. Pues nada, Pilar, oye, te dejo ya por aquí. Como siempre, yo estoy por detrás por si pasa cualquier cosa, ¿vale? Pues Vale, venga, gracias, ahora nos Tomás. vemos. Muchas gracias a todos por esta masiva afluencia al seminario anual de novedades fiscales. La verdad es que como me dedico a esto, pues es un placer ver que a alguien le interesa y entonces que veo que siempre hay muchísimos asistentes y muchos participantes y bueno, luego algunas preguntas también. Bueno, pues Pilar Bonet y yo intentaremos, bueno, ponernos un poquito al día de lo que se ha producido en este último año y un poco lo que os podéis encontrar en los impuestos principales y en nuestro régimen fiscal. Voy a presentar, o sea, voy a compartir una presentación que he preparado para la ocasión. Aquí la tenéis, espero que se vea bien. Si alguien no la viera o si no sé, me lo decís por el chat, que yo lo veo. Y bueno, yo voy a hablar del régimen fiscal de cooperativas y del impuesto sobre sociedades. Ya os adelanto que de lo que más voy a hablar es de impuestos sobre sociedades, porque es donde más cosas se han producido, donde más novedades hay. Y luego Pilar Bonet os hablará del IVA y el IRPF. Y bueno, pues más o menos yo creo que con esto cubrimos un poquito el grueso de las novedades fiscales que nos vamos a encontrar en el 25, que muchas de ellas son del 24, pero bueno, que nos las vamos a encontrar o en el ejercicio 25 o en la liquidación la declaración que hagamos en el 25 del ejercicio 24, ¿no? O sea, un poquito para ponernos al día de lo que tenemos que hacer este año. Pues bien, como siempre, mi exposición la divido en estos cuatro apartados, que serían las novedades normativas, la jurisprudencia, doctrina administrativa y alguna consulta que se nos ha planteado. Hay años que se han planteado más consultas que este, ¿eh? Este año no es un año en que se hayan planteado muchísimas, pero algunas sí que han sido de bastante enjundia. Pues entrando ya en las novedades normativas para el ejercicio 24 y 25, bueno, pues las grandes novedades son la Ley 4/2004 de 20 de diciembre, que en el artículo 4 establece, bueno, pues esto lo que veis aquí, que modifica la reserva de capitalización y establece la libertad de amortización para vehículos eléctricos e instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. La 7/2024, que es la que establece el gravamen complementario, que es una transposición del Pilar 2 y, bueno, introduce medidas que se habían declarado inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y por el decreto ley de 2016, que se declaró inconstitucional por su carácter de decreto ley, pero no por su contenido. Y por tanto, bueno, pues ha podido reintroducirse en una medida legislativa, ya no utilizando el vehículo del decreto ley, sino el de la ley formal. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho el gobierno es introducirlo en una ley formal. Y luego bueno, pues esta disposición adicional octava de esta ley, 7 de 2024, introduce también, modifica ciertas modificaciones en la ley del impuesto sobre sociedades. Por último, tenemos el decreto ley 924, que no se convalidó en su día
pero que bueno, pues que no va a tardar en ser, es decir, que con las nuevas mayorías que parece que han salido en el Congreso, bueno, pues no tardará no tardará en aprobarse el contenido de este decreto ley, ¿no? Así que ya os lo cuento. Sí, un momento. ¿Bajamos a tomar café? Estoy en un webinar. Me llaman para tomar café, pero yo prefiero quedarme aquí, ¿vale? Bueno, pues nada, efectivamente, la Ley 4/2024, pues con efectos para 1 de enero de 2024, o sea, para los previsos positivos iniciados a partir de 1 de enero, establece la libertad de amortización en algunos vehículos y en instalaciones de recarga, en infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Pues son, la libertad de amortización es para estos vehículos que, bueno, pues están ahí en el anexo segundo del Reglamento General de Vehículos, que son vehículos eléctricos, cuando entran en funcionamiento los ejercicios 24 y 25, ¿vale? Entonces, estos pueden ser amortizados libremente. Y asimismo las inversiones en infraestructuras de recargo de estos vehículos eléctricos. Entonces, bueno, pues ahí los requisitos son muy sencillitos, pues aportación de la documentación técnica de proyecto de memoria y la obtención del certificado de instalación eléctrica diligenciado por la comunidad autónoma, o sea, un poco la homologación de que se trata efectivamente de una instalación. Y nada más. Con respecto a esto, no sé si se plantea alguna duda. No os cuento lo que la segunda cosa que hace la Ley 4/2024, que es la modificación de la reserva de capitalización, porque lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora con la modificación que hace la 7/2024. Efectivamente, la Ley 7/2024 pues, es una ley bastante potente porque en nuestro ámbito, porque establece el gravamen complementario, que, bueno, yo supongo que muchos sabéis que este gravamen complementario deviene consecuencia del pilar 2 de BEPS, del plan de la OCDE, para evitar la erosión de bases imponibles a través del traslado de rentas de unos países a otros, ¿no? Por parte de las grandes empresas, de las grandes multinacionales. Bueno, yo supongo que más o menos conocéis toda la historia, pero la idea es que, bueno, pues en un principio, como la enorme erosión de bases imponibles entre las empresas a través de la deslocalización se produce mucho, muy intensamente con las empresas digitales. Bueno, pues muchos países en Europa se plantearon establecer un impuesto sobre las empresas digitales. Bueno, ya sabéis lo de España, en fin. Y entonces Estados Unidos, claro, que tiene Silicon Valley allí, pues reaccionó diciendo que no, que esto no, que esto no, que impuestos sobre empresas digitales no, que lo que había que hacer era pues un gravamen mínimo para las empresas que del 15% de su renta real, de su renta contable. Bueno, esto también se hace para evitar precisamente, pues eso, que vayas deslocalizando a través del establecimiento de filiales en distintos países y tal. Bueno, esta propuesta del Pilar 2 de BEPS se asumió muy fuertemente por la Unión Europea, bueno, pues que emitió una directiva que se tenía que transponer en nuestro derecho interno y que se ha transpuesto a través de esta Ley 7/2024. La idea es asegurar el gravamen de los grandes grupos empresariales, ya sean internos o internacionales, aunque realmente está pensada la norma en su origen para los grupos internacionales, y se trata de que tributen al menos un 15% de una base imponible que se establece de forma paralela a la del impuesto sobre sociedades y que tiene en cuenta sobre todo los principios contables, ¿vale? Aquí está previsto esto para grandes grupos, porque son grupos cuya facturación sea al menos de 750 millones de euros y se aplicará en el ejercicio ya 2024, aunque las declaraciones empezarán a presentarse en 2026. Aún no está el desarrollo reglamentario y bueno, pues aún estamos en eso y yo sinceramente no voy a explicar el gravamen complementario porque lo suficiente, es una de las normas más complicadas en materia tributaria que yo he visto y ya llevo algunos años viendo algunas y se aplica a un sector muy reducido y requeriría un seminario por sí mismo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues si queréis que hagamos uno, lo hacemos, pero vamos, que solamente quería dar noticia de que ya se ha establecido y que lo sepamos y ya está. No tenía intención yo de explicar este gravamen complementario. Y, esta disposición, y luego esta ley 7/2024 tiene una disposición adicional, final, perdón, octava, que
modifica en algunos aspectos el impuesto sobre sociedades. Y es a esto a lo que nos vamos a dedicar hoy. Lo primero que hace, si recordáis lo que os he comentado, es que reintroduce aquellas medidas que habían sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional del Decreto Ley 3/2016. Si recordáis, lo que declaraba inconstitucional el Tribunal era, en primer lugar, la limitación a la compensación de bases imponibles negativas, perdón, la limitación a la compensación de bases imponibles negativas para las grandes empresas. Teniendo en cuenta, o sea, esto, la verdad es que yo me he planteado si contarlo o no, pero creo que sí, que es procedente contarlo, porque en realidad esto a nosotros no se nos aplica. Primero, porque nunca se nos aplicó a las cooperativas la declaración de inconstitucionalidad. Nuestras limitaciones en la compensación de bases de cuotas siempre nunca fueron declaradas inconstitucionales. Así que en ese sentido. Pero segundo es que la limita. Y entonces esta declaración de inconstitucionalidad se aplica solamente a las empresas de capital. Eh, Pero claro, luego he pensado que, aunque no se nos aplica a las cooperativas tenemos empresas de capital asociadas o incluso filiales en sentido propio y muchas de ellas incluso íntegramente participadas. Entonces he pensado que sí, os podría interesar saber un poco las novedades que se aplican en las empresas de capital. Pues bien, la compensación de bases imponibles vuelve otra vez a lo que ocurría antes de la declaración de inconstitucionalidad y se aplica ya en el ejercicio 24, siempre que el ejercicio lo haya concluido antes de la aprobación de la Ley 7 de 2024, o sea, antes de que no haya concluido el ejercicio cuando se aprueba la ley, para que no sea retroactiva, ¿vale? La ley se aprueba el 23 de diciembre, entonces, ejercicio 2024 que no haya concluido el 22 de diciembre, se aplica esta normativa. Y por tanto, aplicaríamos, o sea, el 70% de la compensación de bases imponibles sería para todas las empresas en general, eh, el 50% cuando estamos entre 20 y 60 millones y superior a 60 millones de cifra de negocios, pues tenemos el 25%. Era lo que teníamos antes en el decreto ley del 16, lo que teníamos antes de la declaración de inconstitucionalidad del 22. Luego tenemos también una limitación también, que también se aplica para el ejercicio 24 siempre que el periodo no haya acabado antes del 23 de diciembre, o sea, que es que a nosotros esto también puede interesarnos menos, pero para que sepáis que existe, porque, bueno, podemos tener, la verdad es que no, eh, si tenemos grandes inversiones en empresas extranjeras, podría interesarnos, pero no parece que sea el caso de la mayoría de cooperativas agroalimentarias. Esto se hace realmente para evitar que haya empresas españolas que estén declarando prácticamente nada porque se están o sea, porque toda su renta está conseguida a través de dividendos en el extranjero. Entonces esto está todo prácticamente no tributa en España, ¿no? Los dividendos extranjeros prácticamente no tributan. Entonces lo que se hace es las deducciones para evitar la doble imposición internacional e interna, pues se limitan al 50% de la base, perdón, de la cuota, de tal manera que al menos la mitad de la cuota la vamos a pagar en España, la mitad de la cuota que nos correspondía. Y bueno, pues se reintroduce también la reversión de los deterioros de participaciones, ¿vale? Que también también se había declarado inconstitucional, pero se modifica un poco, ¿eh? O sea, las pérdidas por deterioro de participaciones que habían sido deducibles y que se declaraba que cuando se revertía la pérdida por deterioro había que revertirla en 5 años, bueno, pues ahora lo que se hace es que el ritmo de la reversión es a partir del 1 de enero de 2024 y es en 3 años, no en 5. Y para las bases imponibles negativas anteriores al 2021, opera siempre el límite del 70%. No se aplica el 50, el 25, etcétera. ¿Vale? En grupos fiscales, bueno, también esto sí que yo creo que, sinceramente lo comento, pero yo creo que es difícil que eso nos aplique. Sobre la tributación consolidada, que es algo que las cooperativas no tastan realmente, pues se estableció un límite que se extiende a los ejercicios 24 y 25, un límite de compensación de bases imponibles negativas del grupo del 50%.
Entonces esto es para, bueno, pues ensancha la base imponible de los grupos en consolidada. Y ya entramos en las modificaciones propiamente de la ley del impuesto sobre sociedades. Lo primero es que, bueno, pues como era lógico, a partir del 1 de enero del 25, pues los gastos de la contabilización del impuesto complementario que se acaba de establecer no se consideran deducibles en el impuesto sobre sociedades, lo cual es lógico porque es un gravamen complementario al propio impuesto. O sea, la idea es que entre el gravamen complementario y el impuesto sobre sociedades se tribute al menos el 15%, con lo cual no tendría sentido que fuera un gasto deducible. Y lo que realmente sufre una modificación muy, muy importante es la reserva de capitalización. A mí, esto sí me parece muy interesante, a pesar de que la reserva de capitalización no se aplica a las cooperativas. Me parece muy interesante por dos motivos. Uno, por lo que comentaba de que en muchas cooperativas tendremos asociadas empresas de capital a las que sí que se aplicará y tenemos que saber aplicar la reserva de capitalización. Pero sobre todo me parece muy interesante por otro motivo que quizá sea más mm, menos por explicarlo técnicamente como por lo que me suscita. La reserva de capitalización se ha modificado para ampliarla, o sea, para subirla de intensidad bastante, pero bastante, de una forma bastante significativa. Con esta reserva de capitalización, tal y como vamos a ver ahora que se ha quedado, la verdad es que teniendo en cuenta que no se aplica a las cooperativas y a pesar de la bajada del tipo de gravamen que se produce, que luego veremos, yo no sé si el régimen de las sociedades de capital a las que se aplica esto no es casi más interesante, ¿sabe? Quiero decir que habría que ver muy sinceramente cómo hacer que esta reserva se aplicara a las cooperativas, porque establece una rebaja en el impuesto que es muy significativa, pero mucho. Porque hasta entonces, hasta el año 2024 teníamos una reserva de capitalización que era un 10% del incremento de fondos propios, que bueno, todos sabemos que se correspondía con los beneficios no distribuidos del ejercicio anterior, con un límite del 10% de la base imponible, ¿vale? En el 24, para el ejercicio 24 se reforma, se modifica esto por el Real Decreto Ley 4/2024. Por eso antes no lo he contado, lo quería contar aquí. Entonces, ya se incrementa el porcentaje del 10 al 15%, pero el límite del 10% de la base imponible se mantiene. O sea, tenemos que la reserva de capitalización reduce un 15% el importe de la reserva que hayamos constituido con cargo de beneficios del año anterior, pero bueno, tenemos un límite del 10% de la base imponible actual. La indisponibilidad de la reserva baja 3 años, que también es un factor a tener en cuenta. Pero es que ahora con la Ley 7 de 2024, que entra, o sea, esta medida entra en vigor para periodos iniciados a partir de 1 de enero del 25, bueno, pues es que del 15 se sube al 20 del incremento de fondos propios, pero puede ser mayor si hay incremento de plantilla. Ahora veremos. Si hay incremento de plantilla en la empresa, la reserva sube hasta el 30%, ¿vale? Y se eleva también el límite de la base imponible. Ahora ya no es el 10, ahora es en general el 20, pero puede ser superior si somos microempresa o empresa de reducida dimensión. Con lo cual, la verdad es que tenemos aquí un beneficio fiscal muy, muy potente, ¿eh? Y que las cooperativas no estamos viendo nada, la verdad. Entonces, o sea, lo que comentaba, si la plantilla media total de la empresa, en el periodo impositivo que vamos a aplicar la reserva, se ha incrementado respecto de la plantilla media del periodo impositivo anterior, y ese incremento se mantiene durante 3 años, fijaos en el incremento respecto del porcentaje de la reserva. O sea, un incremento de promedio de plantilla entre el 2 y el 5%, tenemos un porcentaje del 23%, ¿eh? O sea, un 23% de reducción respecto del beneficio destinado a reservas del año anterior es considerable. Pero es que podemos llegar hasta el 30% si el incremento de plantilla sube un 10%. Claro, tenemos que incrementar plantilla, pero es que aunque no incrementemos plantilla, ya es que ya tenemos un 20%. Es sin incremento de plantilla, vamos, o sea, sin modificar la plantilla, sin hacer nada. O sea, todo lo que reservemos y no destinemos a dividendos este año, porque solo tenemos que tener disponible 3,
nos lo estamos, o sea, con mantener 3 años un determinado nivel de beneficios, pues en reservas tenemos ahí vamos, un beneficio muy potente que reduce la base imponible. De hecho, aquí os pongo un cuadro, tendríamos mirad la diferencia, bueno, porque es que además esa es la otra. El límite es el 20% con carácter general, pero para las micropymes es del 25%, ¿vale? Con lo cual, bueno, las micropymes, la verdad, no son nuestra competencia tanto, porque son las que tienen cifra de negocios de 1 millón de euros. Pero bueno, quiero decir que un 20% de la base imponible es mucho, ¿eh? La verdad, es un montón. Bueno, pues no quiero abundar, pero como vemos, en el 23 este era el régimen, en el 24 mejora significativamente, pero es que ahora ha sido una mejora, la verdad, muy impresionante. Tenemos que la reserva de capitalización pues, tiene un mínimo del 20 y un máximo del 30% del incremento de fondos propios, o sea, de las reservas voluntarias que hemos constituido este año. Y bueno, que hemos constituido, que tenemos este año, constituidos con los beneficios del año anterior, y hasta el 20% de nuestra base imponible. O sea, y total es aguantar el dinero 3 años. Bueno, pues esta es una la reserva de capitalización es una de las grandes modificaciones. La otra que sí que nos afecta mucho es la de los tipos de gravamen. Esta modificación de tipos de gravamen bueno, en el trámite parlamentario ha habido que estar un poquito pendiente porque, bueno, pues un poquito como siempre nos se dieron cuenta de que con la modificación perjudicaban a las cooperativas. Entonces, bueno, pues la verdad es que luego se modificó y ha quedado bien la modificación. Se modifica los apartados 1 y 2 del artículo 29 de la ley del impuesto, que son las que regulan los tipos de gravamen generales, sobre todo perdón. Y lo que hace es que, bueno, las micropymes, vamos, reducen del 23 que estaban a una escala, les ponen una escala más o menos de 50.000 euros de base imponible del 17 al 20% en función. O sea, volvemos a aquello de la escala, ¿os acordáis? De las empresas de reducida dimensión. Vale, pues ahora volvemos con las micropymes y con las pymes. Con las dos volvemos a una escala de 2 tramos. ¿Vale? Vamos a verlo. Bueno, a todo esto además hay que decir que la bajada de tipos se produce de forma escalonada, ¿vale? Del año 25 al año 28. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos, este es el general, y luego vemos cómo quedamos las cooperativas, ¿vale? Eh, tenemos, en general, digamos, el tipo de gravamen no se modifica, es el 25%. Seguimos con el 25%. Pero micropymes, es decir, cifra de negocios en el periodo anterior inferior a 1 millón de euros, base imponible entre 0 y 50.000. Veis cómo estábamos al 23, bueno, ahora estábamos al 23 todas, ¿eh? En el 24, el año 2024, el tipo de gravamen para micropymes es del 23. Pero para el 25 ya baja, ya aplicamos la escala, ya estamos en 21 y 22. Hasta que lleguemos a que en el 28 y siguientes estaremos en el 17 y el 20, ¿vale? Ahí estaremos aquí, 27, 28 y 29, ya estaremos ahí. ¿Lo veis? Las pymes bajan del 25 al 24, 23, 22, 21 y 20 en el 29, en el año 29. Las entidades de nueva creación se quedan al 15% y las cooperativas seguimos teniendo nuestro doble tipo de gravamen igual, el 20 y el 25, pero vamos en el año 24. A partir del 25, ahora veremos, tenemos 3 puntos menos que el tipo general sin que nunca pueda superar el 20% para los resultados cooperativos. Y los extracooperativos tenemos los tipos generales que se nos apliquen. El 25% en general, o si fuéramos micropyme o pyme, nos aplicaríamos el tipo general de micropyme o de pyme. ¿Vale? Las cooperativas, las cooperativas de crédito, bueno, pues se, se quedan igual, se aplican los tipos generales para los resultados cooperativos y siguen teniendo el 30% para los extracooperativos. Y así quedamos en el tipo de gravamen en cooperativas. Yo supongo que lo veis bien.
este cuadro, que sepáis que lo hizo Tomás, lo estuvimos mirando y revisando y está muy bien. Entonces tenemos en el, perdón, me he ido de, aquí estamos, vale, 25. En el 25, si somos micropyme, porque tenemos una cifra de negocios inferior a 1.000.000, pues en el año 25 tenemos, aplicamos la escala de 2 tramos del 21 y 22. Si fuéramos una empresa cooperativa, si fuéramos una empresa capitalista sería el 21 y 22. Ahora, nosotros nos aplicamos a los extracooperativos el 21 y 22 y a los cooperativos 3 puntos menos, 18 y 19, ¿vale? En el caso de que seamos una pyme, o sea, entre 1.000.000 y 10 millones, entonces nosotros aplicaremos a los resultados cooperativos, nos aplicaremos 3 puntos menos de lo que se aplica en las empresas capitalistas. Ellos aplican el 24, nosotros el 21. A los cooperativos el 24, que es lo que nos toca como empresa pyme. Y el resto, pues tendríamos lo que tenemos ahora, 20 y 25. ¿Vale? En nueva creación tendríamos 12% para los cooperativos. En el 26 iríamos aplicando lo mismo, o sea, siempre estamos 3 puntos menos en los resultados cooperativos, ¿vale? Y el mismo tipo en los resultados extracooperativos. Siempre estaríamos en esta misma línea. Hasta que en el año 29 llegaríamos a que, bueno, pues eso, en las micropymes llegaríamos a tributar al 14% por resultados cooperativos y al 17% por los extracooperativos. Y las pymes al 17% por los cooperativos y al 20% por los extracooperativos. Y mientras tanto iríamos escalonando así. Esta sería un poco la, la, la tendencia, ¿no?, que tendríamos hasta entonces. Bueno, también se ha modificado en el impuesto sobre sociedades el tema de el artículo 30 bis, ¿vale? A partir de 1 de enero del 25. Lo que hacen es que modifican A nosotros no nos modifican nada como cooperativa, ¿eh? A nosotros seguimos teniendo la misma tributación mínima, pero las empresas de capital que podamos tener, pues lo que hacen es calcular o sea, la tributación mínima la adecúan al tipo de gravamen. O sea, antes teníamos una tributación mínima del 15%, o sea, la cuota líquida, tributaria líquida mínima, que era el 15% porque estaba calculada sobre el 25% que era el tipo general. Como ahora tenemos varios tipos generales, bueno, antes ya teníamos, pero ahora he decidido regularizar, pues entonces lo que hacen es que han modificado esa tributación mínima. Por ejemplo, las entidades de nueva creación que en vez de tributar al 25 tributan al 15, pues tienen una cuota tributaria líquida mínima del 10. Las de crédito que tributan al 30 les han subido del 15 al 18. Y a las microempresas y a las pymes les han puesto la multiplicación por la escala. O sea, su escala se multiplica o su tipo de gravamen se multiplica por 15/25. Yo entiendo de esto que es que se ha introducido esta tributación mínima para microempresas y pymes, porque es difícil entender. Yo, esto no, no estaba antes, quiero decir. O sea, la tributación mínima estaba solamente para grandes empresas, para empresas de más de 20 millones de... Entonces, ahora, sin embargo, al prever cuál es la tributación mínima de microempresas y de empresas de reducida dimensión, como que tácitamente se está incluyendo. No lo acabo de entender porque si voy a enseñaros, voy a dejar de compartir esta presentación y os voy a enseñar lo que pone la ley. A ver, aquí comparto. Vale, esta es la ley 7/2024. Vamos a ver la modificación del 30 bis para que la veáis. A ver dónde la encuentro. Aquí está, ¿veis? El artículo 30 bis empieza como empezaba en caso de contribuyentes cuya cifra neta sea de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores, pues la cuota líquida no podrá ser inferior al 15%, ¿vale? Vale, muy bien. Y luego sigue. A los efectos de determinar la cuota líquida a la que se refiere el primer apartado del párrafo de este apartado, el porcentaje será el 10% a las entidades de nueva creación,
Del 18 se trata de entidades que tributen a tal, bueno, a las de las entidades de crédito, que hemos visto que tributan al 30% y por tanto la tributación mínima es el 18%. Pero es que luego habla de las entidades cuyo importe sea inferior a 1.000.000 de euros, que es las micropymes. Entonces, también a los efectos de determinar la cuota líquida mínima. Entonces, ahí es donde os comento que son 15, 25 avos de los dos tipos que les correspondan cada año, ¿vale? Cada año desde el 25 hasta el 27, que es cuando ya se quedan estabilizadas, ¿no? Y las pymes, las que están en el artículo 101 de la ley, que son las empresas de reducida dimensión, pues también será el subtipo de gravamen, que también se va modificando hasta el año 29 por 15, 25 avos. Claro, esto no estaba antes. Es decir, o sea, significa que ya no, o sea, que ya no hay. Yo no lo acabo de entender porque, quiero decir, tenemos una cuota líquida mínima para las empresas cuyo importe neto de cifra de negocio sea superior a 20 millones de euros, otra para las micropymes, otra para las pymes, y entre 10 y 20 millones de euros no tenemos cuota tributaria líquida mínima. No lo entiendo. Quiere decir que, teóricamente, la cuota tributaria líquida mínima, cuando se estableció para las grandes empresas. No sé yo, y ahora parece que se incluye a las microempresas y a las empresas de reducida dimensión, y sin embargo no se incluye a las empresas, digamos, normales. No sé si no lo he visto bien, pero yo no acabo de entender cómo se ha regulado. Y bueno, pues seguimos con la presentación. Vale, y luego tenemos el decreto ley 924, que como comentaba, pues no se ha convalidado, pero bueno, la regulación acabará aprobándose. Y bueno, lo que hace es que nada, prorroga la libertad de amortización para las inversiones de fuentes renovables, que utilicen energía procedente de fuentes renovables. Esto vamos, que decir, no va a haber ningún problema para que se apruebe. Y ya pasamos a la jurisprudencia. A ver, en el tema de la jurisprudencia yo lo estaba comentando antes con Tomás y con Pilar. Yo hay un tema que he quitado, o sea, lo tenía recogido, había hecho diapositivas y todo, y lo he quitado, que es el tema del tratamiento de los préstamos hipotecarios en el JD, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el año 23 hubo alguna sentencia que consideraba, alguna sentencia que consideraba que cuando el préstamo lo hacía una cooperativa de crédito, sí que estaba exento, ¿vale? Estaba exento porque la exención de las cooperativas sí que se aplicaba al sujeto pasivo de AJD en préstamos hipotecarios y, por tanto, como la cooperativa de crédito era el sujeto pasivo, era el contribuyente, pues se le podía aplicar el artículo 33 de la ley 2090. Esta doctrina hubiera sido muy interesante también para nuestras secciones de crédito, ¿no? La verdad. Pero bueno, llegó una sentencia del Supremo que dijo que no se aplicaba la exención, ni siquiera cuando la cooperativa es el sujeto pasivo. Y bueno, pues desde entonces todas las sentencias de los tribunales de justicia han sido darle la razón al Supremo y ya está. O sea, seguir la doctrina del Supremo. Esta doctrina del Supremo podría modificarse porque es una única sentencia, podría haber un cambio, pero claro, si alguna se quiere arriesgar, tiene que llegar hasta el Supremo y que allí haya un cambio de ponente. A mí la doctrina me parece dudosísima, la verdad, sinceramente. Yo no la comparto, quiero decir que no, creo que es equivocada, que no he interpretado bien la ley, pero bueno, es el Supremo, entonces pues es un riesgo. Pero bueno, esto es lo que hay. Y luego ya otras sentencias que han ocurrido. Esta es muy interesante, una del año 23, en que lo que se hace es que, o sea, la cooperativa lo que hace es no dotar el Fondo de Educación y Promoción porque tiene pérdidas de ejercicios anteriores, y tampoco dotar el Fondo de Reserva Obligatorio con resultados cooperativos porque tiene pérdidas de ejercicios anteriores que eran resultados extracooperativos. Entonces lo que hace es compensar esas pérdidas en cuota y dice, bueno, contablemente no tengo resultados porque he tenido pérdidas. Bueno, pues nada, no, lo que hacen tanto el TEAC como la sentencia de Castilla-La Mancha es decir que
eh, la- dicen que si la norma diferencia entre ambos tipos de resultados a la hora de dotar los fondos, pues que no podemos trasladar pérdidas de uno a otro a la hora de dotar los fondos. Otra cosa es que luego en el impuesto nosotros la cuota todo se funda, ¿vale? Pero a efectos de cumplir de no incumplir o no incurrir en la causa de pérdida de la condición de protegida del artículo 13.1, nosotros tenemos que tener en cuenta, no podemos fusionar ambos tipos de resultados para determinar qué porcentaje tenemos que destinar a los fondos obligatorios. Luego, una que me parece muy interesante, aunque no sea negativa, es una del Tribunal de Madrid, del TSJ de Madrid, que bueno, la cooperativa sufre una inspección y luego reclama y gana. Gana ante el Tribunal Económico, o sea, tenía una reclamación, una resolución del TEA regional, y bueno, pues lo que hace es que al final gana el tema con Hacienda y le pagan intereses de demora, ¿vale? Le pagan intereses de demora porque con la devolución. Vale, ahora, esos intereses de demora son resultado cooperativo o extracooperativo. Según la cooperativa, pues son cooperativos. Según la administración, son extracooperativos. Bueno, pues al final el TSJ decide que son extracooperativos y que deben tributar al tipo general, salvo que se demuestre que tienen alguna vinculación con gastos cooperativos, ¿no? Bueno, el caso es que es muy difícil esta vincular, porque no sé yo si con esta doctrina, si la resolución fuera respecto de gastos de naturaleza estrictamente cooperativa, o sea, relacionados con socios, y lo hubiéramos impugnado y lo hubiéramos ganado y nos hubieran devuelto y nos hubieran dado interés de demora, no sé si con esta doctrina podríamos defender que esos intereses de demora son cooperativos. Es lo único resquicio que deja la sentencia. Pero bueno, es una sentencia de un TSJ, tampoco es que vaya a ningún sitio, solamente es una, pero que sepáis que existe. Bueno, esto también está a punto de dejarlo estar, igual que lo de los préstamos, pero bueno, al final os lo voy a contar solamente para que sepáis que la doctrina, que bueno, pues ya sabéis que hubo una sentencia en el año 21 del Tribunal Supremo que determinó que la competencia para revisar a una cooperativa tenía que ser de la inspección, para liquidar el impuesto sobre sociedades, porque el 141 de la Ley General Tributaria se lo decía. Claro, esto motivó que en el año 23 salieran varias sentencias en materia de cooperativa, porque además la sentencia era sobre un colegio profesional para el régimen de entidades parcialmente exentas, que es el que tienen los colegios profesionales, igual que el que tienen las federaciones y confederaciones de cooperativas. Entonces, bueno, pues en los distintos supuestos, la Administración Tributaria sostenía que la sentencia del Supremo era sobre ese régimen, no sobre el resto. Pero no, los tribunales decidieron que era sobre la aplicación de regímenes especiales y que la liquidación de los impuestos sobre sociedades tenía que hacer la inspección. Vale, todos sabemos que esto lo que motivó fue que se modificara el artículo 117 de la Ley General Tributaria y que se determinara que pudieran comprobar los requisitos de los regímenes tributarios especiales, incluido el de cooperativas, y también que pudieran liquidar respecto de lo que comprobaban, con lo cual, bueno, pues ahí estamos. De momento no ha salido nada más, no hemos visto cómo, si esto podría afectar al impuesto sobre sociedades, porque, claro, teniendo en cuenta que es un impuesto en el que se tiene que revisar la contabilidad, pues es complicado, es complicado. Pero bueno, lo veremos. Yo supongo que esto saldrá más adelante, habrán sentencias más adelante. De momento así está la cosa. Esto lo comentamos ya el año pasado y era sencillamente para dejar claro que había habido sentencias en este sentido. Bueno, y luego tenemos alguna sentencia más sobre algún tema así un poquito más, más rarito. Esto es una grupo. Yo, fijaos aquí, digamos, le dan la razón a la cooperativa. Yo reconozco que no sé si yo se la hubiera dado, la verdad. Así como en el caso de los préstamos hipotecarios, yo creo que el Supremo se equivoca, sinceramente, creo que sí. Aquí creo que no, lo veo un poquito traído por los pelos, la doctrina del TSJ de Castilla y León, pero bueno, en fin,
que lo sepáis para que la podáis utilizar, a lo mejor en el mismo caso, pero un poco por analogía. Esto, o sea, en el artículo 34 de la ley de 2090 se habla de los beneficios fiscales para las especialmente protegidas y uno de ellos es la exención en transmisiones patrimoniales para la adquisición de bienes y derechos destinados al cumplimiento de sus fines sociales, ¿vale? Entonces, el tema ¿es o no es incluible en este apartado del artículo 34 una agrupación de fincas que es necesaria para la obtención de un préstamo hipotecario? Es decir, y esto se da a menudo, que para dar un préstamo hipotecario, la garantía hipotecaria se tiene que hacer sobre un único elemento y entonces para poder hacerlo en un único elemento se tienen que agrupar distintas fincas, ¿vale? Entonces, bueno, pues la cooperativa lo tuvo que hacer, esto para conseguir un préstamo hipotecario que le era absolutamente necesario para la supervivencia de la cooperativa. Esto ya, yo creo que esto también influyó en el tribunal. Y, bueno, pues la administración tributaria autonómica consideraba que esto no era una operación de adquisición, y sin embargo el tribunal dice que sí, que la agrupación de fincas es un acto necesario para la obtención del préstamo hipotecario y por tanto que se le puede aplicar la doctrina del artículo 34. Y se anula a la resolución bueno, y de hecho ordena la devolución del importe que se había ingresado y los intereses legales, que ya sabemos que el tribunal anterior hubiera considerado que son extracooperativos. Luego tenemos un par de sentencias sobre explotaciones asociativas prioritarias, ¿vale? Bueno, una no tiene mucha enjundia, quizá, que es la sentencia del TSJ de Andalucía de Sevilla, que, bueno, pues que la administración niega la calificación de entidad asociativa prioritaria porque no había demostrado la cooperativa que los socios tuvieran al menos el 25% de su renta agraria procedente de la explotación, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí se le da la razón a la administración. Y luego tenemos otro de un préstamo hipotecario también, que una cooperativa se lo edita a un banco, y entonces la administración considera que tiene que pagar actos jurídicos documentados y el Tribunal de Castilla y León le da la razón porque se demuestra que en el momento del préstamo no estaba incluido en el catálogo de explotaciones prioritarias, lo que implica que no se cumplen los requisitos para la exención. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Económico Administrativo Regional le había dado la razón a la cooperativa. Quiero decir que no es un tema que... Esto es una cosa un poco rara porque normalmente del Tribunal Económico al TSJ, normalmente mejoramos, no empeoramos, pero bueno, en este caso sí que empeoramos. Otra sentencia de Lérida, una cooperativa que se transforma en limitada en marzo. Esta es curiosa. El ayuntamiento considera que hay dos altas, porque cambia la personalidad jurídica al transformarse, pero la cooperativa considera que no y que, por tanto, como el 1 de enero es cooperativa, tiene que estar exenta, ¿vale? Y el Tribunal de Lleida le da la razón, dice que no hay transformación, o sea, que no hay que dar dos altas, que no hay que dar dos altas porque la cooperativa es cooperativa. O sea, que la transformación no modifica la personalidad jurídica, es la misma, de hecho, no cambia. Vale, esta también es interesante en el caso de una cooperativa con una resolución de una reclamación sobre el impuesto sobre sociedades. Bueno, pues hay dos líos, o sea, digamos dos temas en el caso, ¿no? En la inspección. Uno es que no había, o sea, es la pérdida de la condición de protegida porque se supone que no ha diferenciado contablemente bien las pérdidas, o sea, perdón, los resultados cooperativos y los extracooperativos, y además la dotación al fondo de reserva obligatorio como consecuencia de esto no se había hecho correctamente. Esto es un clásico. Un clásico. Primero decimos no se ha contabilizado correctamente y como no se ha contabilizado correctamente, pues no se ha dotado correctamente. Vale. Ese sería uno de los motivos de la regularización. El otro es que se entiende, o sea, la administración considera que hay ingresos no declarados. Bueno, el tribunal reconoce parcialmente las estimaciones de la cooperativa, ¿vale? Dice que reconoce que en algunos ingresos sí que se han contabilizados y estaban tributados conforme al principio de vengo, por tanto, le quitan la razón a la administración en cuanto a esta parte y tal, pero no en cuanto a la pérdida de la condición de protegida.
Sin embargo, las sanciones que se imponen a la cooperativa eh, como consecuencia bueno, de la regularización, de la falta de correcta declaración, se eliminan por falta de motivación para acreditar que había culpabilidad. Esto es interesante. Esto es muy interesante. Yo siempre lo pongo de relieve cuando planteáis cosas de este tipo, porque es un recurso que además es muy justo. Quiero decir, no es que sea un recurso engañoso ni nada de este tipo. O sea, las sanciones no caen de peso, las sanciones hay que acreditar la culpabilidad. Y entonces, o al menos una negligencia significativa. Entonces, si hay una diferencia de interpretación razonable, no se nos pueden poner sanciones y entonces la administración no puede ponerlas de plano. ¿Vale? Esto es una doctrina muy general que nosotros tenemos que utilizar, ¿eh? Esta también me parece muy interesante. Muy interesante y a tener muy en cuenta. Es el tema de la imputación temporal de los anticipos a los socios. O sea, como en el caso de que la liquidación del producto agrario sea plurianual, o sea, quiero decir que lo de largo, ¿cómo se llama esto? De largo periodo, no sé ahora cómo es de largo periodo, así, ¿no? O sea, que nosotros estemos dando anticipos, como es el caso en el año 1 de una liquidación que haremos en el año 2, por ejemplo, pues la inspección considera que ese anticipo no es un gasto en el año 1, es un gasto en el año 2, ¿vale? Por el principio de devengo. Entonces, bueno, pues el TSJ de Madrid le da la razón a la inspección en eso, ¿vale? Y es más, aquí se enfada bastante con la cooperativa y le impone, la castiga en costas. Quiere decir que no, no, no le parece bien lo que ha hecho. Bien, y luego la doctrina administrativa y poquito, que fuera interesante, tenemos el tema de explotaciones agrarias prioritarias, ¿vale? Es, o sea, tiene una explotación agraria que no es prioritaria y va a comprar una nueva que sí que lo es. O sea, perdón, que con las dos va a hacer una explotación agraria prioritaria. Sí se puede aplicar la reducción en los impuestos que graban la transmisión por ser una explotación agraria prioritaria, ya que con ocasión de la compra va a tramitar la condición de prioritaria. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que el artículo 11 de la ley 19, que regula este tipo de entidades, dice que en la transmisión o adquisición de dominio, usufructo, de una explotación agraria en favor de un titular de explotación prioritaria que no pierda o que alcance esta condición como consecuencia de la adquisición, se aplicará una reducción del 75% de los impuestos que graben la transmisión. Por otra parte, el artículo 15 habla de que la condición de explotación a prioritaria se acredita mediante una certificación de la comunidad autónoma, ¿vale? Pues teniendo en cuenta estos dos preceptos, se, se concluye en que ya, conforme a doctrina general, lo que se hace es que, vale, si en el momento de la adquisición, que es el momento del devengo, concurren los requisitos para ser prioritaria, aunque no se tenga la certificación, evidentemente, bueno, pues cuando se tenga la certificación, se podrá demostrar que se es. Si en ese momento ya se ha declarado el impuesto y se ha pagado sin la reducción, pediremos la devolución. Y si no se ha pagado porque nos da la certificación en periodo voluntario, lo cual es difícil porque son 30 días, la verdad, hábiles, o sea que es un poco raro, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues si se dan prisa en la comunidad autónoma, pues sí, pero vamos, que es un plazo corto, digamos, para transmisiones patrimoniales. Bueno, pues si en ese plazo tenemos la certificación, ya aplicamos la reducción y si la tenemos después, pues pedimos una rectificación y la devolución. Vale. eh, el IBI. Vale, esto es un caso muy concreto. La reducción que se hizo en el año 23 para determinadas actividades agrarias afectadas por la sequía y tal. Vale. La cosa es, ¿se puede beneficiar cualquier persona física o jurídica? Es decir, ¿cabe la aplicación de este beneficio también para las personas jurídicas? Sería lo que nos interesaba a nosotros, ¿vale? Entonces, eh, lo que dice la consulta es que el decreto ley que establece esta reducción no define a la persona agraria, al titular de explotación agraria,
La normativa reguladora del IBI tampoco, y que al final se va al sistema de gestión de la PAC y dice que el titular de explotación agraria allí es persona física o jurídica y por tanto se aplica también a las personas jurídicas, ¿vale? Y consultas planteadas, bueno, había un par, pero que ya han salido las sentencias que hemos visto, porque ya... Y entonces hay una que me ha hecho mucha gracia, que es, bueno, si la financiación de la marca producto cooperativo por parte de una cooperativa podría ser cargada al Fondo de Educación y Promoción. Que si bueno, pues esto se plantea que un conjunto de cooperativas en un ámbito territorial se plantea, pues, generar la marca producto cooperativo. Claro, estas cooperativas pondrían dinero cada una de su FEP para financiar bueno, pues esta marca. Entonces, no tenemos un pronunciamiento de Hacienda, pero la consejería competente sí considera que es uno de los fines posibles del Fondo de Educación y Promoción, lo cual, bueno, pues no. Yo creo que esto es muy importante tener este informe de la consejería porque en realidad el artículo 13.1 de la ley 2090 lo que hace es remitir a la aplicación que del FEP se haga según la normativa reguladora. Y si la administración competente considera que esa es una aplicación de su ley, considera que hace casi una interpretación auténtica, no es exactamente así, pero casi de su propia ley, y dice que en su ley sí que ese es un fin, bueno, pues la verdad es que es no solamente muy defendible, es que si la Hacienda considerara que no, yo creo que se ganaría los tribunales, sinceramente, porque argumentos hay, que decir, pero muy potentes además. Yo he puesto aquí dos marcas que le he pedido que sepáis al ChatGPT porque me ha hecho gracia y digo, "Va, venga, vamos a jugar un poco". Y le pedí primero que me hiciera qué logotipo sería el de la marca, me dio este y dije, vea, hazme uno un poquito más moderno. Y luego me hizo este otro, ¿vale? Ya esto ya es para que nos divirtamos un poco. Y yo con esto he acabado. Eh, Deja de compartir, Pilar. sí, voy a dejar de compartir. Estaba mirando que tengo una pregunta, No, pero ¿no? espera, espera, las preguntas las contestamos luego. Al Bueno, lo final. primero, muchas gracias, Pilar. Ujú. Lo que sí voy a hacer un par de comentarios del último que has hecho antes de pasar a Pilar Bonet. El primero, lo que acabas de comentar ahora de la marca cooperativa, es desde la Confederación planteamos consulta vinculante hace más de 6 meses, por tanto, nos deberían de haber contestado ya, pero no lo han hecho. Y los pronunciamientos, Pilar, no es de una consejería, tenemos de, si, te voy a hablar de memoria ahora, tenemos de 5 a favor. O sea, probablemente yo solo te he pasado, te los hemos contado una contigo, pero tenemos, creo que son 5, si no son 6. Pero bueno, sí, eso está, en principio esperemos que nos den la razón. Y luego Sí, yo creo que tengo sí. que advertir de un error que es mío, pero lo has hecho tuyo, aunque luego lo comentamos que me había equivocado. En el cuadro que, además que me lo ha puesto mi compañero de Aragón, Fernando, porque yo cuando hice el cuadro de los tipos nuevos como quedan, yo se lo pasé a toda la gente de las federaciones y me advirtió de un error también una compañera mía, Marian de Cataluña. Me dice, oye, Tomás, uno de los tipos lo has puesto mal. Digo, no me fastidies. Y efectivamente lo había puesto mal, porque con los nuevos tipos no puedes tributar más del 20%. Yo había puesto un tipo cooperativo en el 25 del Vale, 20. sí, el Y 21, es verdad, es cierto, cuando es me lo cierto. pasó, cuando me lo dijo Marian de Cataluña, yo se lo enmendé mi error con todas las federaciones y creo que te lo pasé también. Digo, Pilar, el cuadro que te he pasado está mal, me lo ha pasado Marian, pero es simplemente eso, ¿eh? Ahora cuando, como estas presentaciones probablemente luego las dejemos colgadas o lo que sea, pues simplemente para que el cuadro, que los que nos están escuchando, Sí, sí. ese 21 será un 20 cuando lo colguemos y ya está, sin más. Ay, ¿Vale? sí, fue así, Tomás, me lo pasaste Sí, corregido. sí, sí. Yo lo revisé, efectivamente vi que estaba, y creía Sí, que sí, había sí. cogido este cuadro corregido. Sí, Y sí, se ve pero que bueno, puse el anterior. te he llevado yo Sí. al error porque te pasé el cuadro Bueno, no pasa nada, pero bueno, que ya nada, aclarada la cosa, es simplemente, sencillamente que como ya sabía que lo habíamos revisado, creía que sí, había cogido el revisado y no lo he vuelto a revisar, no lo he vuelto a pues ya revisar. está. Mm. Simplemente, pues oye, Pilar, si te parece, voy a dar paso a la otra Pilar, a Pilar Bonet, y luego a la vuelta hacemos las preguntas, ¿vale? Las Muy apunto yo bien, aquí ya, ¿vale? perfecto. Pues muchísimas gracias. Y tenemos ya a Pilar Bonet. Pilar Bonet, nuestra experta en IVA, profesora titular de la Universidad de Valencia. También no es la primera vez que participa Pilar con nosotros para todo el tema de imposición indirecta. Y nada, Pilar, bueno, te voy a pedir, te voy a pedir un Brevedad. poco de celeridad, a ver si podemos terminar más o menos sobre las 11:30, aunque haga algún minuto más si quieres para luego tener un pequeño debate de preguntas, que hay algunas ya puestas en el chat, y seguro que tu participación va a generar más preguntas, porque siempre el IVA
nos genera un poco más de confusión. Así que nada, Pilar, muchísimas gracias y te dejo también a ti, ¿vale? Nada, buenos días. Gracias a vosotros por contar conmigo una vez más y estoy encantada de participar. Así que, sin más, voy a empezar a compartir la presentación. A ver, esperar. Ahora, aquí. ¿Se ve? No, no se ve, Pilar. Ahora Vale, sí, ahora. ahora sí. Vale, vale, qué susto. Bien, pues nada, voy a tratar de ser breve. Lo malo es siempre que se dice eso, nunca se cumple, pero lo intentaré. Bien, en principio tenemos, ya lo comentaré después, respecto sobre todo a la jurisprudencia y a la doctrina administrativa, pues tenemos la posibilidad de seleccionar lo que vamos a comentar y lo que no. Y empezaremos con las novedades fiscales. Empezando por las disposiciones normativas, luego iré, simplemente voy a citarlas y cuál es el contenido básico a partir del título. Luego nos centraremos en las novedades de gestión, en el IVA, en el IRPF y por último los pronunciamientos que sean de aplicación. Empezando por, las he puesto ordenadas por fecha, lo digo porque empiezo con un Real Decreto que por la categoría o por el rango que ocupa en las fuentes, pues no es lo más importante, pero sí es importante lo siguiente y es, ¿lo he perdido? ¿Habéis perdido la presentación? Sí, se acaba de ir, Pilar. Vale, pues ya la tengo. Ahora, recuperada. Eh, le decía que traía esto por una modificación reglamentaria por la relevancia que va a tener, como luego explicaré, en la medida en que introduce la autoliquidación rectificativa, para lo cual modifica, además del reglamento de gestión, modifica también los reglamentos de IVA, IRPF, sociedades e impuestos especiales, que es para los que se va a permitir su aplicación. En segundo lugar, el Real Decreto Ley 4 del 24 de 26 de junio, del que ya os ha hablado Pilar, pues lógicamente tenemos las mismas normas que nos afectan a unos impuestos y a otras, y que en IVA modifica temporalmente los tipos aplicables a ciertos productos alimentarios, extendiendo la aplicación de los que ya venían, más o menos, ya venían siendo aplicables en el primer semestre del 24, y una modificación para el 25 que afecta bueno, a los que ya no se ven rebajados en tipo y especialmente al aceite de oliva, que va a dejar de ser una modificación temporal. También hay diversas modificaciones en IRPF, como luego veremos. Después tenemos, después en el tiempo, la orden de módulos, la 1347 del 24 de Hacienda, por la que se desarrolla el régimen de estimación objetiva en IRPF y el régimen especial simplificado en IVA, cuyas novedades, que son pocas, comentaremos. Bueno, son pocas no. Básicamente hay una novedad importante y el resto tiene menos calado. Por último, la Ley 7 del 24, de 20 de diciembre, de la que ya os ha hablado Pilar en la medida en que establece el impuesto complementario y, bueno, por la que se establece el impuesto complementario, el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones, el impuesto sobre líquidos para cigarrillos, perdón, electrónicos, y que por lo que nos afecta modifica la ley del IVA, el reglamento y la ley del IRPF. Y por último, también lo ha comentado Pilar, el Real Decreto Ley 9 del 24, que contiene diversas medidas fiscales, pero que no fue convalidado y por lo tanto queda derogado a partir del 22 de enero del 25. Voy a contar aquí o voy a comentar brevemente las disposiciones no convalidadas que, como comentaba también Pilar, van a ser aprobadas dentro de poco, necesariamente tienen que serlo. Por ejemplo, en el IVA, el régimen especial simplificado que desde 2016 en la ley del impuesto aparece con un límite de cifra de negocios de 1.500 euros, tanto para los ingresos, gastos y demás en IRPF, del que de alguna manera o que se coordina para el REAGP, para el régimen especial en IVA para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales. En ambos casos se traslada para el límite
para el 25 se amplía a 250.000 euros y el plazo de renuncia se establecía hasta el 31 de enero del 25. Evidentemente, este tendrá que ser ampliado, pero ahora mismo digamos que el volumen de ingresos pues, se mantiene en 150.000 porque no se ha modificado vía disposición adicional. Después, en materia de gasolinas, gasóleos y carburantes, por lo que respecta a la ultimación del régimen de depósito fiscal, en esta norma se modifican los requisitos del operador confiable. Perdón, aquí. En IRPF se modifica la obligación de declarar en caso de dos o más pagadores, siempre si la suma del segundo y ulteriores o restantes pagadores no supera hasta ahora 1.500 euros, por esta norma se elevaba el límite a 2.500 para establecer la obligación de declarar en 22.000 euros y no en 15.000 y pico, como luego veremos. También tenemos que se ampliaba o se extendía a 2025 la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética que contiene la ley en su disposición adicional 50. Lo mismo para la deducción por adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. De momento está suspendida la aplicación en estas dos últimas deducciones a 2025, salvo que se apruebe en una nueva norma. Respecto a IRPF, también le afectan los límites de la estimación objetiva, la ampliación a 250.000 euros. Y por último, la imputación de rentas inmobiliarias al porcentaje del 1,1% que se aplica cuando la revisión de los valores catastrales entró en vigor o siempre que hubiera entrado en vigor, a partir de 1 de enero de 2012. Esta norma, año a año, digamos que en realidad en lo que afecta a la entrada en vigor de la modificación, año a año se va ampliando un año más. Entonces, en este caso concreto, se ampliaba también, no solo para 2025, sino también para 2024. Bien, vámonos a las novedades de gestión, concretamente a la introducción de la autoliquidación rectificativa. Veíamos como una rémora cuando a un contribuyente le salía en su autoliquidación, presenta una autoliquidación con un importe concreto a ingresar o a devolver o compensar. Pues bien, si rectificaba su autoliquidación o debía rectificarla por haber advertido errores o por lo que fuera, no podíamos utilizar el mecanismo de la rectificación a partir de una declaración complementaria o autoliquidación rectificativa complementaria porque solo estaba previsto para aquellos casos en que resultaba un importe a ingresar superior o cantidad a devolver o a compensar inferior. Pues bien, a partir de ahora se puede utilizar incluso cuando resulte cantidad a devolver y por esa vía, presentando la autoliquidación rectificativa, se entenderá solicitada la devolución. No se podrá utilizar en el caso de rectificación de cuotas indebidamente repercutidas a otros obligados tributarios, ni en el supuesto de regímenes especiales, el que se contiene en el título 9 del IVA, el capítulo 11, referido a ventas a distancia y determinadas operaciones cuando el prestador no está establecido en la Unión. En fin, remito al capítulo pertinente. Vámonos directamente al IVA. Por un lado, el tema de los tipos. Y aquí tenemos en estas normas que hemos mencionado, puesto que la reducción anterior llegaba a 30 de junio, estas modificaciones afectan al segundo semestre de 2024 y, como veremos, a 2025. Tenemos una reducción, se mantiene en definitiva la tributación al 5% para las operaciones relacionadas con aceites de semillas y con pastas alimenticias, siendo el recargo de equivalencia del 0,62. Para ese mismo periodo impositivo, creo que no lo he dicho en la diapositiva anterior, del 1 de julio a 30 de noviembre, me he ido, vale, aquí, del 1 de julio a 30 de noviembre. Bueno, pues para el mismo periodo de tributación, que sería el tercer trimestre, tendríamos que todos aquellos productos contenidos en el artículo 91.2.1 primero de la ley del IVA
y a los que se añade el aceite de oliva, es decir, que tributaban al 4%, la tributación en ese trimestre va a ser del 0% y lo mismo el recargo de equivalencia. Trimestre último, del 1 del 10 del 24 hasta 31 de diciembre, tenemos para los dos primeros tipos de productos, aceites de semillas y pastas alimenticias, se aplicará el 7,5% con un recargo de equivalencia del 1%. Y para el resto de productos contenidos en la ley con tributación al 4%, se aplicará el 2% y el recargo al 0,26%. Como decía, aquí se ha incluido al aceite de oliva. Pues bien, puede verse el sistema, ahora veremos, bueno, aquí he recogido las cautelas y es que establece el legislador que esta rebaja no puede incrementar el beneficio empresarial, sino que tiene que afectar o redundar en beneficio directo del consumidor. Ahora veremos en un cuadro cómo quedan los tipos, pero es interesante añadir lo siguiente. La leche fermentada, básicamente yogures, tributa al 4% desde el 22 de diciembre del 24 por una modificación de la ley del impuesto vía ley 7 del 24, concretamente la disposición final primera. Por lo tanto, no es una reducción temporal porque aquí ya nos encontramos con una modificación de la ley del impuesto. Lo mismo ocurre con los aceites de oliva. Por el Real Decreto Ley 4 del 24, artículo 2, se fija la tributación al 4% desde el 1 de enero de 2025. Y de nuevo, lo mismo, por modificación de la ley del IVA, por lo tanto, no es una reducción temporal. Bien, aquí puede verse que los distintos productos que hemos mencionado tributan durante el primer semestre, los dos primeros, aceite de semillas, pastas alimenticias y aceites de oliva, al 5%. Durante el tercer trimestre, los aceites de semillas al 5%, lo mismo que las pastas alimenticias, y el aceite de oliva al 0%. Durante el cuarto trimestre del 2024, aceites de semillas y pastas alimenticias al 7,5% y el aceite de oliva al 2%. A partir del 1 de enero del 25, estos dos primeros grupos de productos que estaban rebajados en su tipo de gravamen vuelven al 10%. La leche fermentada, como ya hemos dicho, tributa al 4%, es decir, no estaba incluida en el bloque de los productos lácteos que recogía la ley en el artículo 91, y desde 22 de diciembre tributa al 4%. Y desde el 1 de enero de 2025 el aceite de oliva tributa también a ese tipo. La leche fermentada, lo he puesto aquí entre paréntesis porque como no habéis sido objeto de modificación, durante los 3 primeros trimestres ha tributado al 10%. Por último, en materia de hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos de los depósitos fiscales supone una ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero, y eso implica que estemos ante una operación asimilada a una importación de bienes. Pues bien, se han ido introduciendo algunas medidas. Por ejemplo, desde 28 de junio se prohíbe la distribución entre minoristas y la de minoristas a mayoristas. Y en la Ley 7 de 2024 se introduce una medida antifraude de forma que se haga recaer en el último depositante del producto, en el depósito fiscal, producto que ahora se esté extrayendo, y por eso se ultima el régimen tributario correspondiente, o bien se haga recaer en el titular del depósito fiscal, en caso de que sea el propietario del producto, la obligación de soportar la repercusión del impuesto sobre hidrocarburos, estando obligado a liquidar el IVA por operación asimilada a la importación, de las que se regulan en el artículo 19, concretamente en el número 5. Y además se establece la obligación de garantizar el ingreso del IVA de una posterior entrega sujeta y no exenta de esos mismos bienes que o bien el último depositante o bien el titular del depósito fiscal haya extraído de dicho depósito. Aquí nos encontramos, ahora iremos a la garantía, pero aquí nos encontramos con una
inclusión en este régimen del gasóleo bonificado. Y es curioso porque esa inclusión específica, por referencia explícita en el anexo de IVA a este tipo de hidrocarburo o de carburante, se realiza por el Real Decreto Ley 9 de 2024, pero en la medida en que, como aclara el propio preámbulo de la norma, se recoge de modo interpretativo, es decir, se está aclarando, vamos, sin lugar a dudas, que el gasóleo bonificado entra en este régimen. Pues bien, como es una norma interpretativa, no le afecta la derogación de dicho decreto ley del que procede. En cuanto a las garantías del ingreso de una operación posterior, se produce la modificación del número 11 del anexo del IVA. Debe hacerse por aval bancario o ingreso a cuenta, debe cubrir el 110% de la cuota de IVA correspondiente a la operación asimilada a la importación de carburantes realizada en los 2 meses inmediatos anteriores, y queda excluido de la obligación de prestar garantía el operador económico autorizado o el que denominan operador confiable o extractor confiable. En este sentido, se va a dar esa condición de extractor confiable a aquel que esté inscrito en el registro correspondiente de extractores de depósitos fiscales, que haya realizado un volumen de extracciones de gasolinas, gasóleos y biocarburantes en el año anterior de al menos 1.000 millones de litros. Esta cifra se rebajaba por el Decreto Ley 9 del 24 a 550 litros. Dos requisitos más: que hubiera realizado operaciones como mayorista durante los 3 años anteriores y que cumpliera con los requisitos de solvencia financiera establecidos por el Código Aduanero. Debemos destacar que en el Decreto Ley 9 del 24 estos dos últimos requisitos desaparecen, quedando solo los dos primeros. Y por último, se establece para este tipo de operaciones la obligación de liquidar mensualmente. Por lo tanto, esto lleva a una necesaria aplicación del SII, con lo cual, pues lógicamente las operaciones se multiplican, o los costes indirectos pues se multiplican de alguna manera, o la carga más bien de cumplir con el sí. Finalmente, el régimen especial simplificado, tenemos que para 2024 se rebajan, por la orden aprobada el 28 de noviembre, se rebajan los índices de cuota devengada por operaciones corrientes de aquellas actividades que se han visto afectadas por la rebaja de tipos a lo largo del año. Por eso se aplica a 2024. Se separa como actividad independiente la de obtención de aceites de oliva y de semillas, van a ser dos ahora. Se incorpora también a la orden de módulos la reducción del 25% establecida para los sujetos afectados por la DANA. Y para 2025 tenemos, y esta sería la norma o lo más relevante de lo que se contiene en estas modificaciones, tenemos que la compensación agraria deja de computarse en el volumen de ingresos a efectos del límite de exclusión. Se contiene esta modificación en el artículo 3.1b de la orden de módulos aprobada para 2025. Y por último, se crea una nueva actividad con un índice específico de cuota devengada por operaciones corrientes para el aceite de oliva, todas las operaciones relacionadas con los aceites de oliva. Vámonos ahora a las novedades en IRPF. Y aquí tenemos, por un lado, procedentes del Real Decreto Ley 4 del 24. Aquí voy a ir más a prisa porque realmente son de poco calado. Bueno, vamos a ver, para las cooperativas por lo menos. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo, se incrementa la cuantía a 7.302 euros. En cuanto a la obligación de declarar, se eleva el límite cuando se trata de 2 o más pagadores, pensiones compensatorias, anualidades por alimentos, cuando no existe obligación de retener o cuando se aplica un tipo fijo de retención, que pasa de 15.000 a 15.876 euros. Hay una deducción por residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma, regulada en el artículo, o se modifica más bien, ya estaba regulada, en la disposición adicional 57 de la ley de IRPF, y
la libertad de amortización en determinados vehículos y en estructuras nuevas de recarga se establece también para aquellos contribuyentes que tributan en el IRPF. Se recoge en la disposición adicional 59, extendiendo la que se regula en la Ley del Impuesto sobre Sociedades en la disposición adicional 18ª de la que antes os ha hablado Pilar. En estimación objetiva, para 2024 se incorpora la reducción del 25% para afectados por la DANA. 2025 recoge como importante modificación la compensación agraria, ya lo hemos dicho antes, para IVA, pues lo mismo para IRPF. La actividad de producción de mejillón en batea pasa del anexo 2 al anexo 1, no tenía sentido que estuviera fuera de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Y se mantiene la rebaja de ciertos índices para determinadas actividades respecto de los recogidos en el anexo 1. Por último, la reducción global del rendimiento neto del 5%, que viene siendo habitual desde hace años, se mantiene para 2025. Y luego tenemos pues las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética, se modifican en el sentido de hacer referencia a los requisitos exigidos por la normativa comunitaria. La exención de donaciones efectuadas por empresas a sus trabajadores que se hayan visto afectados por la DANA, teniendo en cuenta que cuando esa donación excede de lo que certifica el seguro como daños, hay que integrar la diferencia en base imponible. Luego hay un incremento de 2 puntos en el último tramo de la escala aplicable al tipo de gravamen del ahorro y una reducción del 30% de los rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional. En este cuadro puede verse que este es el tipo afectado, elevado en 2 puntos. Estaba en el 28 y pasa a ser del 30. Vámonos a la jurisprudencia. Como decía antes Pilar, yo he visto este año también una jurisprudencia no muy relevante o no he sabido verla, pero la verdad es que, bueno, salvo algún caso que comentaré específicamente, empezamos por una sentencia del Tribunal Supremo, la 888 del 24, que confirma una del TSJ de Catalán de 13 de mayo del 22. Tenemos, por un lado, la aplicación del artículo, bueno, la aplicación no, a partir del contenido del artículo 115.3 del IVA, de la ley del IVA, que permite solicitar la devolución del el saldo neto negativo existente a 31 de diciembre, bueno, pues nos encontramos con que transcurridos 6 meses desde la solicitud de devolución sin que se haya practicado liquidación provisional, lo que se establece es que se produce una liquidación provisional presunta por silencio positivo, y esto lo dice el tribunal y lo dicen también otros TSJs, que da derecho al cobro de la suma autoliquidada y en su caso a los intereses. No es que la administración no pueda liquidar mediante una liquidación definitiva o provisional en un procedimiento específico, pero lo que dice el Tribunal Supremo en este caso concreto es que no cabe entender como vía adecuada para esa liquidación administrativa extemporánea expresa la que se dicta en el mismo procedimiento de devolución. Es decir, hay que iniciar uno nuevo, ya sea de comprobación o de inspección. Bien, con una situación parecida, el silencio administrativo positivo que se produce después de que la administración no haya actuado en el plazo correspondiente una vez solicitada una devolución, aquí tenemos que el Tribunal Supremo, en el auto de 4 de diciembre del 24, determina como interés casacional relevante la necesidad de interpretar qué se produce tras ese silencio administrativo positivo, porque en principio los tribunales superiores de justicia de distintas comunidades, valenciana, catalana, estiman que se genera un crédito a favor del solicitante. Pues bien, lo que se trata es de determinar si esa situación provoca la obtención del derecho a la devolución o bien el derecho a exigir una devolución ya conocida, ya reconocida. Porque lo que dice el tribunal en este caso
es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la sentencia de 2 de noviembre del 23, es que la no devolución de los importes solicitados tiene como causa la inactividad de la Administración y, por lo tanto, no debe beneficiarse la Administración de ese incumplimiento de resolver expresamente en plazo las solicitudes formuladas por los ciudadanos. Aquí traigo también dos autos que nos llevan al volumen de operaciones, es decir, a la cuestión relevante aquí es si hay que computar la compensación a tanto alzado para calcular el volumen de operaciones. El interés casacional se centra en lo mismo, si hay que entenderlo incluido o no, y aquí nos encontramos, por un lado, que el artículo 121.1 de la Ley del IVA y el 43.2 del reglamento recogen explícitamente esa exclusión del cómputo de la compensación agrícola. ¿Qué ocurre? Pues como hemos visto antes, ahora ya es la propia orden de módulos para 2025 la que establece esa exclusión del importe de la compensación. Y bueno, pues vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo. Pero en principio, aunque sea por la vía de una orden ministerial, se va a poder aplicar esa situación a la estimación objetiva en IRPF. Sobre los efectos de las sentencias del Tribunal Europeo, en esta sentencia de 26 de junio del 24, el Tribunal Supremo permite que la Dirección General de Tributos pueda adoptar un cambio de criterio en cumplimiento de la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia respecto a la aplicación de una exención en IVA a una determinada prestación de servicios. En este sentido, el resultado es que permite a la Administración regularizar la situación tributaria de los contribuyentes acogidos al criterio consolidado anterior respecto de ejercicios no prescritos. Es decir, aunque ya se haya publicado la doctrina o la sentencia del Tribunal Europeo que tiene efectos Stunk, es decir, desde siempre, o sea, la norma debe entenderse en origen con la nueva redacción que le dé el tribunal o la interpretación que le dé el tribunal, pero la Administración podrá entrar a comprobar, a pesar de eso, ejercicios no prescritos. Luego tenemos un auto del Supremo que plantea si el incumplimiento de requisitos formales, concretamente en este caso se trataba de la omisión en la factura o recibo del dato relativo a que el proveedor está acogido a algún régimen especial del IVA. Pues bien, si eso constituye un incumplimiento formal que justifica la denegación de la deducción. No parece que sea esa la línea, porque lo que se trataba de una SAT que pretendía deducir compensaciones agrícolas satisfechas a sujetos en el régimen especial. Pues bien, en principio, en este caso concreto, esa situación se podía constatar en la propia factura, en el libro registro. Vale, en el libro registro de facturas. No, perdón, en la factura no estaba, pero sí estaba en los datos sobrantes en la propia base de datos de la Administración, porque estaba perfectamente identificado el proveedor en dicha factura. Volvemos a si prevalece la forma sobre el fondo o la materia. Tenemos en la comprobación limitada la aplicación de estimación indirecta, esta no es relevante, la saltamos y nos vamos a la doctrina administrativa, resoluciones tanto del TEAC como consultas de la DGT. Esta es poco relevante también. No puede aplicarse para regularizar la deducción, el procedimiento de regularización de deducciones sobre bienes de inversión, si ese derecho a la deducción no existía inicialmente porque se trataba de una operación exenta. En este otro caso, el tribunal se trataba de una compensación del exceso de cuotas deducidas sobre las devengadas. Bueno, tampoco es muy relevante porque lo que dice es que no se puede modificar fuera del plazo reglamentario de declaración la opción por compensación o por deducción. Sobre esto hay mucho escrito y más relevante, sentencias del Supremo anteriores e incluso resoluciones del TEAC que permiten, efectivamente no se podrá cambiar de criterio en el ejercicio, pero se puede mantener
el de compensación con plazo diferente de la posterior solicitud de devolución. En esta otra resolución del TEAC de 17 de abril tenemos una determinación, que la determinación de la base imponible en el autoconsumo de bienes, en este caso el precepto se refiere al cambio de afectación, bienes producidos por la propia empresa o adquiridos para su explotación habitual y que cambia su afectación pasa a ser considerada como bien de inversión. Esta la traigo por el reconocimiento del cambio de criterio, es decir, en estos casos se venía aplicando el cómputo de la base imponible del autoconsumo y considerando el precio de compra o el precio de coste. Pero lo que viene a decir el tribunal es que no se incluyen en la base imponible del autoconsumo el valor de los bienes o servicios por los que se hayan soportado cuotas de IVA que no se pudieron deducir, entendiéndose que no se han podido deducir no solo cuando las haya soportado por repercusión directa, sino también cuando se encuentren incluidas en el precio de los bienes adquiridos, pero que han sido soportados en fases anteriores y no se han podido deducir en alguna o en todas esas fases. Como digo, cambia el criterio del centro directivo. Tenemos también esta resolución de 22 de mayo del 24 del TEAC en la que se aplica la teoría del conocimiento. Hay más en este sentido, incluso alguna del Tribunal Supremo. A mí me parece relevante por lo siguiente. La teoría del conocimiento consiste o se refiere a la exigencia de actuación al obligado tributario con una diligencia mínima, entendiendo por diligencia mínima exigible la que corresponda en función de las circunstancias concurrentes. Pues bien, lo que dice el tribunal es que no es relevante si se ha ingresado o no en el tesoro público el IVA devengado por las operaciones de venta anteriores o posteriores de los bienes de que se trate, y en esto aplica jurisprudencia del TJUE, y de lo que se trata es de si, sobre todo cuando se está calificando la existencia o no de un fraude tributario o operaciones fraudulentas, esto nace con el fraude carrusel, de lo que se trata es de determinar si el sujeto pasivo, en este caso, podía razonablemente haber tenido conocimiento de la existencia o no de ese fraude. Bien, en esta otra de 22 de mayo se trata de rectificación de cuotas impositivas repercutidas y el cómputo del plazo para rectificar, de la que lo que me parece más relevante de esta resolución es que el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación interrumpe el cómputo del plazo para rectificar las cuotas impositivas repercutidas. Reconoce además el tribunal la diferencia en que se encuentran la administración y el contribuyente cuando se regula la prescripción de 4 años o la posibilidad de repercutir o de rectificar la repercusión. Bien, en el primer caso se interrumpen los plazos, aquí no. Pero lo que puede hacer la administración una vez, si se interrumpe el plazo por el inicio de un procedimiento de comprobación, se interrumpe el plazo para rectificar cuotas repercutidas. Una vez terminado el procedimiento, se puede volver a rectificar la repercusión hasta que finalice ese plazo de 4 años. En esta otra tenemos también rectificación de cuotas repercutidas, pero para mí lo más interesante es que se reconoce la facultad del destinatario de instar la rectificación de la autoliquidación del sujeto pasivo. No le vamos a dedicar más tiempo, que no lo merece. En esta tenemos ya en IRPF la aportación de un bien privativo a la sociedad de gananciales, que puede producir una alteración como consecuencia de la alteración en la composición de su patrimonio, puede generar una ganancia o pérdida. No es más relevante más allá de lo que significa como unificación de criterio, porque hay sentencias contrapuestas. En esta otra tenemos una norma específica de valoración de las ganancias y pérdidas patrimoniales contenida en el artículo 37.1d cuando concurre con operaciones vinculadas. En ese precepto se contiene la norma específica de valoración de las aportaciones, o sea, de las ganancias o pérdidas resultantes de aportaciones no dinerarias a sociedades. Pues bien, esta la recojo por el cambio de criterio, porque lo que dice el tribunal es que
hay que aplicar el principio de especialidad como norma objetiva recogida en la propia ley frente a la genérica de operaciones vinculadas. Y esta misma, a ver, aquí creo recordar que había incluso una, me he equivocado, esta no es esta, que hay una sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo del 24 que recoge esa misma percepción, ese mismo cambio. Es decir, le da prioridad a las reglas especiales objetivas contenidas en el artículo 37. Bien, tenemos una consulta de la Dirección General de Tributos. Esta a mí me parece interesante. El consultante es una cooperativa de consumidores y usuarios que constituirá una comunidad de energías renovables para el autoconsumo colectivo de energía solar fotovoltaica. ¿Qué es cómo se organizan? La cooperativa gestiona y mantiene la instalación, gestiona la producción y los socios se benefician de esa situación mediante una reducción en el importe de su factura eléctrica. Se plantean las siguientes cuestiones: sujeción al IVA de las aportaciones de los socios, de los servicios prestados por los socios de trabajo, la posibilidad de recuperar el IVA soportado por la cooperativa y la necesidad o no de alta en IAE. Pues bien, respecto al primer punto, lo que hace la Dirección General de Tributos es analizar todas las modalidades de prestación de actuación en estos casos, y lo que señala es que si la comunidad se acoge a la modalidad de autoconsumo con excedentes acogido a compensación, o bien ese servicio se presta sin contraprestación, no hay sujeción a IVA, porque no se entiende realizado una actividad económica. En este caso, la ACER no sería empresario a efectos de IVA, y tampoco se puede deducir las cuotas soportadas en lógica consecuencia. Del mismo modo que las aportaciones de los socios tampoco estarán sujetas al IVA. ¿Quién va a gestionar y a repercutir el impuesto? Pues la comercializadora con la que se contrata, porque estamos hablando de autoconsumo con excedentes. Pues bien, en este caso es la comercializadora ordinaria con la que hay que contratar, la que debe repercutir el IVA a los socios. Y si hablamos de compensación con excedentes, porque puede también ser sin excedentes, el descuento, que es el precio del excedente, no forma parte de la base imponible. En el segundo punto, el trabajo dependiente prestado por los socios de trabajo a la cooperativa, como todos sabemos, no está sujeto al IVA. En el tercer punto, en tema de deducción de las cuotas de IVA soportadas por la instalación y demás, si presta servicios a terceros, operaciones que sean operaciones sujetas y no exentas, se podrá deducir el IVA soportado mediante la regla de prorrata. Y por último, la necesidad de darse de alta en IAE solo se dará si se vierte excedente a la red o se prestan otros servicios. Pasamos ahora a una consulta de 16 de febrero del 24 en la que lo que se plantea es el tipo de IVA aplicable a la prestación de servicios veterinarios. A mí me parece que esto está muy claro en la ley por aplicación de los artículos 91.1, 2 al 10%, y si no al 21%. Es decir, si los servicios se prestan a titulares de explotaciones agrícola, ganadera, forestal o pesquera y son necesarios para el desarrollo de dicha explotación, tributa al 10%, y si se prestan a quienes no son titulares, al 21%. Pero en lo que se centra el centro directivo en este caso es en la entrega de medicamentos. En principio, cubierta por el 91.1, apartado quinto de la ley de IVA, esta entrega de medicamentos tributa al 10%. Pero si esa entrega de medicamentos se considera entrega accesoria a la prestación principal, va a seguir la misma suerte y tributar al 10 o al 21 en función del caso ante el que nos encontramos. Luego tenemos otra
parecida en cuanto que va de servicios veterinarios, pero en este caso concreto, a qué tipo tributa los servicios de incineración de animales muertos a través de una clínica, prestados a través de una clínica en la que se prestan servicios veterinarios. Pues bien, la regla general de la prestación de servicios veterinarios y a qué tipo tributa la conocemos bien, y el propio artículo 91 recoge la tributación al 10% de los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos, de forma que ese servicio de incineración de animales muertos tributará al 10%, debiendo constar separadamente de los servicios veterinarios ordinarios. En esta otra de 20 de mayo tenemos una comercializadora online, acabo enseguida, Tomás, de semillas de cáñamo, chía, lino dorado, etcétera, etcétera. De todas esas semillas, lo que a mí me parece más relevante es la tributación. Otra vez me he ido, no me lo puedo creer. Vale, ya. Es que no tributan al 4% la harina de garbanzo por no ser cereal y la mezcla de porridge keto porque no es un producto natural. El resto de las semillas van al 4 de las semillas planteadas en la consulta. En esta tenemos una persona física titular de una explotación de ganado caprino dedicada a la obtención y venta de leche de cabra a una cooperativa de agricultores y ganaderos que posteriormente distribuye esa leche a empresas del sector lechero y quesero. No hay ninguna cuestión relevante, se ofrecen los tipos que ya hemos comentado antes. Y por último, en materia de aceites, se consulta sobre si la mezcla de aceites vegetales de semillas y de oliva, que se importan para comercializar en España, ¿a qué tipo tributa? Básicamente, se contesta que la mezcla de aceites de semillas tributa al 5 y la de aceites de semillas al 5 en el tercer trimestre, al 7,5 en el cuarto y al 10% en 2025, y la de semillas, perdón, la mezcla de aceites vegetales y de semillas de oliva y de semillas, ya lo diré, ya me he puesto nerviosa con lo de la hora, esa no tributa, no se le pueden aplicar los tipos reducidos. Y yo creo que ya, sí, esta última, tenemos una hipoteca unilateral que se va a constituir por una cooperativa sobre un inmueble de su propiedad a favor de varias entidades financieras y se plantea la sujeción a AJD y su posible exención por ser cooperativa protegida. Pues bien, la operación está sujeta a la cuota gradual, porque no está sujeta a TPO, el sujeto pasivo en la hipoteca unilateral o voluntaria es el hipotecante y no el acreedor hipotecario, que es el sujeto pasivo en la hipoteca ordinaria. Pero se declara no exenta de AJD porque no entra en el artículo 33.1 de la Ley 2090. Bien, esto ya como nada, lo dejo aquí porque me he pasado ya del tiempo que me pidió Tomás, así que como vamos a dejarles la presentación, si hay alguna duda, pues ya se puede comentar. ¿De acuerdo? Pues gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Pues nada, tengamos unos pequeños minutos para alguna pregunta, entonces las voy lanzando, ¿vale? Está por ahí Pilar Guacil, ay, te No, veo. me he ido ya, me he ido ya. No, se te ha ido la cámara, no te vemos, o por lo menos yo no te veo. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, Nada, venga, pues empiezo con las preguntas que han ido surgiendo, os las voy lanzando y se van contestando. Para Pilar Alguacil, hay algunas, dice, si una cooperativa tributa a tipo general, ¿puede aplicar reserva de capitalización? Hombre, sí, porque no está aplicándose el régimen de cooperativas y entonces como tributa tipo general, sí, porque además es que la ley en el artículo 25 habla de entidades que tributen al tipo del 25 al menos, entonces, claro, sí podría. Te preguntaba también desde Cataluña, has puesto una sentencia respecto a la compensación de pérdidas. Sí, sí, esa pregunta ¿La la he has visto, visto? La que hago, pregunta... la hago en alto por si acaso alguien no la ha visto. eh, La sentencia respecto a la compensación de pérdidas dice: si la ley autonómica establece expresamente que todo beneficio se utilizará antes de dotar ningún fondo para compensar pérdidas, sea cual sea la naturaleza de estas, entiendo que no se podría llegar a la misma conclusión.
Entiendo lo mismo que tú, Marian. Es decir, si la ley autonómica dice que antes de dotar el fondo hay que compensar pérdidas y dejad, ya no hay nada que hacer, porque lo que dice el artículo 13.1 es la no dotación de los fondos tal y como dice su ley. Entonces, si la ley dice que hay que dotarlos así, pues están bien dotados. ¿Me explico? Es decir, la pregunta de Marian es, si la ley autonómica dice, antes de dotar fondos, usted tiene que compensar pérdidas y se hace, pues está bien hecho y por tanto no se incurre la causa de pérdida del artículo 13.1. O sea, la sentencia está hablando de un caso en el que la ley autonómica no estaba contemplando esa compensación de pérdidas para la dotación a fondos. ¿Me estoy explicando? No sé si me... Complicado. ¿Sí? Bueno, luego hay algunas preguntas. Ahí lo que está claro es que el artículo 13.1 se remite a la ley autonómica. Entonces, la ley autonómica deja claro que antes de dotar ningún fondo tenemos que enjugar pérdidas, pues entonces lo estás haciendo correctamente, según el artículo 13.1 de la ley 2090. Marian te ha dicho que sí que lo has explicado bien. O sea, que Vale, está. gracias, María, me alegro. Bueno, hay algunas preguntas que es que son más de gestión, que no sé si Bonet, porque esto, hay algunas preguntas de IVA de gestión. Voy a preguntar las que no son de gestión. Esta, mira, este dice, sí, te leo, Pilar, lo han puesto en el chat, no me preguntas, pero bueno, te la puedes leer también. Dice, si las actividades Sí. realizadas a los titulares de una explotación agrícola es el 10% de IVA, si esa actividad la realiza una empresa subcontratada por otra empresa administradora, la factura de la empresa administradora al agricultor es al 10% por esa prestación, pero la factura de la empresa subcontratada a la empresa administradora por realizar esa prestación es al 21, o ambas operaciones son al 10. Sí. No, no. Al 10 siempre que sea al titular de la explotación correspondiente y en otro caso al 21. Esa respuesta es, no ofrece dudas. No ofrece dudas. No. Una cosa, Si Tomás, antes quieres, de que... puedo contestar. Ah, Sí, nada, perdona, que he no, interrumpido que yo. las de gestión que has dicho, las tengo a la vista en el chat ¿La si puedes quieres. contestar? Es muy sencilla. La Vale. de sujeta al sí, nada, no hay opción. Tiene que pasarse a liquidación mensual y por lo tanto acogerse al sistema de suministro inmediato de información. No hay posibilidad de solicitar la devolución trimestralmente. Y la otra, vale, directa en IVA y directa simplificada, acogido al criterio de cobros y pagos. Vale, el tema que ha desaparecido el 2%, se ha suprimido la casilla. Problema, pues como no tengo más datos, en principio, en régimen de estimación directa o régimen general en IVA, el devengo lo podemos ligar a la entrega. Entonces, básicamente, hay que ir al momento del devengo para ver qué tipo de gravamen es aplicable. Si fuera agricultor en REAGP, sería otra cosa, porque podríamos aplicar lo que ya conocemos de la doctrina de, bueno, pues cuando, operación compleja, de las operaciones complejas, ¿vale? Y bueno, esto no es objeto de este webinar, pero ahora que ha salido lo del sí y con la próxima aprobación del Verifactu, pues ya habrá que plantearse, nos tenemos que plantear todos, los que todas las cooperativas que no hacéis ahora el sí, si os interesa cuando llegue el Verifactu, ir al Verifactu o meteros ya en el sí. ¿No? O sea, eso será una reflexión posterior que hagamos y haremos algo específico también un poquito más adelante del tema de Verifactu y el sí. Hay otra de IVA. La última que hay por aquí por el chat que pone, ¿qué tipo de IVA aplica un agricultor en estimación directa durante el año 2025 si entregó su producto en los meses de septiembre y octubre del 2024? Volvemos a lo mismo. Básicamente va a depender del régimen en el que se encuentre, porque en régimen general es difícil acoger el tema de las operaciones complejas, es decir, trasladar el devengo, trasladarlo del momento de la entrega al momento de la liquidación y pago por la cooperativa. Entonces, si está en régimen general, el tipo vigente en el momento de la entrega. Vale, creo que no me queda ninguna. Eh, Creo que no me queda ninguna. Alguno me habéis preguntado también si van a estar disponibles las ponencias. Entonces, pues las dos Pilar.
me las pasarán Yo y ya he si no, rectificado lo del tipo. Lo del tipo de vale. gravamen ya lo he rectificado, sí, sí. Y en la web de la Confederación, como siempre hacemos, ponemos las noticias, pues pondremos seguramente el enlace incluso a la grabación y las dos ponencias, si Pilar y Pilar me las pasan, las pondremos ahí Sí, sin, sí. sin ningún problema. Ahora, Accedéis a la web y las cogéis ahí sin problema. Y por lo demás, terminamos. Creo, ¿no? Hay una persona que ha preguntado en Sí, lo estoy viendo ahora en la mismo. consulta del IBI. No, vamos, está en Ah, la ponencia, el está. O sea sí, que ahora ¿no? en la presentación la tenéis. eso es, eso es. Mm. Vale. Pues sin más, agradeceros, Pilar Aguacil, Pilar Bonet, como siempre, vuestra participación en este clásico webinar de novedades fiscales que hacemos todos los años. Y a los que han asistido, pues oye, pues muchísimas gracias. Espero que os haya sido de utilidad. Dejaremos colgadas las presentaciones y si hay alguna cosa, pues ya sabéis que desde la Confederación pues podéis hacerla a través de vuestra federación, las cooperativas, podéis hacer las consultas que estiméis conveniente en el ámbito fiscal y pues entre federaciones y confederación pues intentamos contestar a todo lo que nos planteáis. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias. Adiós.